el tema que nosotros vamos a ver en este momento habla acerca de la primera infancia. ¿Cómo es esa transformación digital en la primera infancia? Y cómo nosotros hemos venido involucrando las TIC en nuestra primera infancia, porque hablamos de muchas ventajas, hablamos también de desventajas, de posibles cosas que podemos realizar, de cosas que quizás necesitamos mejorar y fortalecer en nuestro quehacer educativo, pero vamos a entrar un poquito más allá para ver qué puede suceder en esa primera infancia, porque sabemos que es muy fácil y quizás se nos hace un poco más sencillo el utilizar todas las TIC en nuestra institución teniendo estudiantes grandes, porque ya saben leer, de pronto no podemos decir que escuchan, porque pues hay unos bastante rebeldes, pero sí atienden un poco más a las instrucciones, saben leer, saben dirigir ciertas cosas, tienen una facilidad un poco más amplia y de hecho puede que cada uno de ellos tenga algún celular o algún dispositivo móvil. Sin embargo, vamos a ver en la primera infancia qué puede suceder y qué cosas son importantes a partir de allí para poder comenzar a trabajar en esa primera infancia, que es la que siempre está aquí presente con nosotros y pues la que nos inquieta en su gran mayoría de situaciones. ¿Listo? Las nuevas tecnologías son herramientas que pueden promover un mejor desarrollo en niños y niñas. Exacto, hablamos de las nuevas tecnologías y de pronto es un tema en el que hemos, y pues de eso se trata nuestra asignatura, hablar acerca de todas esas herramientas que pueden ser con mucho beneficio para nuestros estudiantes, pero también vamos a ver que sí pueden promover un desarrollo de niños y niñas, pero sí, efectivamente, como ustedes lo dicen, depende mucho de cómo se utilice, porque las nuevas tecnologías permiten que no solamente en la educación formal, sino que también en el libre aprendizaje que nuestros estudiantes tienen, porque de eso también se trata, de ese libre aprendizaje y de esa forma autónoma de poder aprender, ellos tengan por curiosidad muchas cosas nuevas que tienen allí, muy cercanas en toda la información que nos proporciona el Internet. Pero también vamos a ver que sí, efectivamente, son redes sociales, son tecnologías, son aplicaciones, herramientas y demás que son maravillosas para hacer muchas cosas con nuestros estudiantes, pero pueden tener un efecto muy negativo si son mal utilizadas, porque las herramientas están aquí, están presentes, ya dijimos, bueno, no las podemos sacar, no las podemos dejar de lado, pero cuando son mal utilizadas, esas herramientas sí pueden afectar a nuestros niños y los afectan de una forma bastante significativa. Entonces vamos a ver cómo todo ese proceso de integración de las nuevas tecnologías realmente sí afectan a nuestros estudiantes. Un ejemplo de eso es utilizarla en un horario no adecuado. Allí es cuando nosotros sabemos que afecta no solamente para los niños, sino incluso también para nosotros, y es algo que en este momento es complejo porque yo veía y hacía este documento y estas diapositivas y decía, bueno, yo termino a las 10 y de inmediato tengo que dormir porque a las 6 ya debo estar en el colegio trabajando, y muchos de ustedes tienen que estar ya trabajando. Entonces no tenemos ese espacio y ese tiempo para poder decir, bueno, desconectémonos un poco, dejemos de lado la tecnología, acostémonos y demás. No tenemos ese espacio, y para nosotros como adultos también nos afecta. Pero para los niños entra a afectar mucho más allá de todo su proceso, no solamente de aprendizaje, de enseñanza, de socialización y demás, sino que si no se utilizan de la forma correcta, hace que esa tecnología impacte significativamente en todo el desarrollo neurológico de nuestros estudiantes y afecte todo ese desarrollo que ellos tienen a nivel infantil. Los niños no son solo cerebros, son personas y para entender su desarrollo necesitamos entender su contexto de vida. Muy bien. Entonces, cuando nosotros también pensamos y en muchas ocasiones hablamos acerca de todo lo que los niños pueden aprender, hay un libro muy bonito de Anida Acevedo que se llama ¿Cómo funciona el cerebro de los niños? Ahí nos dice incluso que a los 7 años nosotros tenemos la posibilidad de aprender hasta 7 idiomas diferentes al mismo tiempo. Y sabemos que nuestros niños pueden dar mucho y que sí, hay muchas cosas que enseñarles, quizás en los colegios y en muchos colegios hay mucho contenido que poder darles a los niños, porque al fin y al cabo es ese contenido que se les da, pero vamos a ver algo mucho más allá acerca de no solamente el contenido, no solamente utilizar las herramientas tecnológicas, sino saber que esas habilidades en los niños son habilidades que se van creando de una forma significativa. ¿Y qué tan significativo tengo yo la forma de enseñarle a un estudiante? Si sé que el cerebro de él aprende todo y le enseño todo lo que yo pueda en el momento que pueda, a la hora que yo pueda, o si definitivamente necesito entender el proceso de aprendizaje que tiene cada uno de nuestros estudiantes para poder lograr ese aprendizaje significativo. ¿Cómo sé yo que los niños están preparados para poder entender todo eso que yo les quiero enseñar? Y cómo yo de repente llego hoy y digo, no, hoy quiero enseñar, no sé, las multiplicaciones porque se me da por enseñar multiplicaciones. ¿Será que eso sí es posible? Puede que algún niño lo comprenda, puede que algún niño no, pero son cosas que van paso a paso y son cosas que van con procesos específicos. Entonces, para eso necesitamos también comprender todo ese proceso de desarrollo que tiene el estudiante y nuestro contexto, porque es diferente cómo yo llego a enseñarle a un niño que está en una zona rural o cómo llego yo a enseñarle a un niño que está en una ciudad. Entonces allí es cuando nosotros vemos cómo nosotros queremos experimentar durante esas etapas de la vida del estudiante y saber que no solamente después de que el niño nace está aprendiendo, sino antes de la concepción el niño ya está empezando a tener un vínculo con su familia y a aprender. Entonces vamos a ver cómo esos estudiantes que nosotros en este momento tenemos están allí para poder saber que su desarrollo es fundamental y que podemos comenzar a utilizarlo de una manera apropiada y no solamente de saber que son cerebros y esponjitas, como muchos lo dicen, que aprenden todo lo que nosotros queremos enseñarles. Aquí vemos algo importante que se llama la teoría unificadora del desarrollo. Es de Arnold Samerov. Él creó una teoría que nos habla acerca del desarrollo de los estudiantes, cómo nosotros podemos ver la naturaleza del estudiante y la crianza. Bueno, no del estudiante, sí, solamente de los niños, ¿no? Solamente si hablamos para nosotros estudiantes, para muchos de ustedes sus hijos. Entonces, debemos saber cómo aprende el niño y cómo ocurre todo ese desarrollo que es fundamental para que nosotros podamos interactuar con él. Y de allí vemos cómo la tecnología sí impacta sobre este proceso que es sumamente importante. Cómo yo hago que a través de todo ese proceso de mi estudiante la tecnología tenga un impacto significativo. Y tenemos 4 aspectos importantes. Entonces, dentro de esta teoría hablamos del temperamento.
en este caso de esa forma, en ese temperamento que los estudiantes tienen. Porque no sabemos qué, y algo que sí nos dice el autor importante es, ¿por qué si todos mis hijos son criados de la misma manera? Todos son diferentes, al fin y al cabo. Mi hermana es diferente a mí, yo soy gemela, por ejemplo, pero mi temperamento es completamente diferente al de mi hermana, somos dos polos opuestos, pero fuimos criadas por la misma mamá, por el mismo papá y con todos, digamos que las mismas normas. Y pasa mucho con sus estudiantes y con sus hijos. ¿Y qué pasa con el temperamento? Entonces debemos comprender que cada niño tiene un temperamento diferente, empezando por allí. Pero también sabemos que esas características individuales de cada niño hacen que nosotros interrumpamos un proceso o apoyemos en ese proceso que ellos estén desarrollando en el momento. Entonces, cuando nosotros comprendemos el temperamento del estudiante, sabemos que nos puede ayudar a mejorar esa relación que tiene con la tecnología. Entonces, si nosotros existimos y en este momento tenemos diferentes modelos educativos y tenemos diferentes formas de dar una clase virtual o de tener toda la tecnología involucrada en nuestra clase, sabemos que los niños tienen una alta actividad y se les puede dificultar quizás el permanecer mucho tiempo frente a una pantalla. Aquí venimos a ver qué diferencias hay entre un estudiante adulto como ustedes y un niño. Porque nuestros niños tienen un temperamento diferente y tienen una alta actividad. Ellos necesitan constantemente estar moviéndose, necesitan relacionarse, necesitan hacer cosas diferentes. Si nosotros los sentamos todo el día frente a un computador, un niño de 4 o 5 años va a ser algo completamente complejo. ¿Por qué? Porque pues es un niño que necesita moverse, que necesita estar haciendo muchas cosas para poder estar allí prestando atención. Y eso hace que nosotros pues no estemos aprendiendo. Al fin y al cabo yo le pongo a un niño el computador y ya. Lo mismo sucede si yo lo pongo en el colegio a ver videos. Que hay niños que nunca ven videos y ven un video y quedan ahí hipnotizados. O sea, se centran completamente. Pero hay niños que en su casa ven tanto el celular que cualquier video que nosotros coloquemos no importa. ¿Por qué? Porque ya saben que es estar sentado frente a una pantalla y por eso son inquietos, por eso se mueven, por eso están allí. Entonces hablamos de cómo nosotros podemos permitirle al estudiante que a través de todos esos videos que nosotros presentemos, ellos tengan esa mayor intención de movilidad. Saber que ese temperamento puede ser fuerte en cuestión de que es alta actividad, necesita moverse, necesita hacer cosas diferentes, necesita ver un video, estar allí, porque el niño tiene un tiempo de concentración mucho menor a 15 minutos, muchos de ellos. Entonces necesitamos hacer que ellos se vean interesados en ese desempeño. Y cuando hay niños que en este caso tengan una actividad baja, son aquellos niños que están allí sentados y que sí, definitivamente sí se enganchan con el video, están allí presentes, pueden tener un videojuego, están ahí, pero si nosotros de repente lo interrumpimos y le decimos, ven, realiza esta actividad o vamos a hacer otra cosa, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque ya desde muy pequeños están ahí interesados en estar en el celular, en ver un video, en estar allí presentes en la pantalla y hace que estos estudiantes simplemente se frustren porque los estamos quitando de allí. Entonces allí hablamos del temperamento. Entonces hablamos del apego. Cuando nosotros hablamos del apego, no solamente hablamos de algo que sintamos cuando tenemos una persona al lado o no la tenemos. Es una teoría que está desarrollada por Bowlby, que es un psicólogo que está allí presente viendo cómo es ese proceso de apego de los niños, qué etapas tenemos también de apego, porque todos las tenemos. De allí viene el ver cómo yo fomento esa seguridad en mi hijo o en mi estudiante. Entonces, inicialmente ese apego viene desde los cuidadores. Cuando nuestros cuidadores o cuando los padres de familia son conscientes de ese apego que los estudiantes o que los niños deberían o no deberían tener, deben saber que deben enseñarle a sus hijos cómo es esa base segura. Saber que sí, es mi hijo, yo estoy presente, pero que él puede estar allí en otro lugar y que es fundamental que se relacione con personas diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente puedo estar yo relacionándome todo el tiempo con mi mamá, mi papá y ser una persona únicamente con la visión de ellos dos, ¿no? Porque mi personalidad se va forjando a través de todo lo que yo hago con las demás personas. Eso también hace parte de cómo es mi carácter como ser humano. Entonces, la vida de nuestros niños influye mucho en el momento en que nosotros interactuamos con las demás personas. Si yo no interactúo con esas demás personas, entonces veo que ese apego que tenga quizás a estos recursos tecnológicos sea un apego que no es seguro. Un apego seguro y saludable se fomenta desde los primeros pasos, desde ver cómo el niño está en ese momento con la mamá, saber que esa interacción que yo tengo con mi hijo pues es sumamente importante y que yo como mamá permito que mi estudiante, que mi hijo tenga esa interacción conmigo, pero a la vez que la tenga con más personas. Pero si de repente, un ejemplo, yo por cualquier circunstancia sé que mi hijo de pronto se va, yo me tengo que ir a trabajar y utilizo la tecnología para poder dejarlo ahí entretenido, ya estoy utilizando la tecnología de una forma no saludable, de una forma no segura. ¿Por qué? Porque tome el celular para que se distraiga mientras pasa el momento de que llore, porque su mamá o su papá se fue. O vaya, siéntelo a ver el video allí, a ver si se le olvida que es que su mamá se fue y entonces el niño está llorando. Esa es una forma inadecuada de utilizar la tecnología, porque la tecnología de la comunicación hablamos que nos acerca, lo que brinda es eso, ese proceso de acercamiento en cualquier momento o circunstancia. Pero si nosotros utilizamos el celular para darle al niño, mientras algo sucede, para que no moleste, para que no llore, para que simplemente ya se calme, hacemos que la tecnología tenga otro sentido. Que sea algo para el momento, algo para evitar que suceda algo y ya, más no lo aproveche de una forma segura. ¿Cuándo aprovechamos nosotros esa tecnología de una forma segura? Cuando nosotros usamos esa tecnología para acercar a las personas, para saber que sí, mi mamá se fue, que la mamá se pudo ir en algún momento, pero yo puedo utilizar esa tecnología para acercar a la persona haciendo un video, para saber que esa persona está bien, fortalezco ese vínculo, porque no estoy aquí cerquita fortaleciendo el vínculo con mi mamá, pero pasa en este momento y en la actualidad sucede, y es que nosotros hacemos videollamada con nuestros seres queridos, ¿para qué? Para sentirlos cerca. ¿Por qué? Porque no los podemos ver, no los podemos abrazar, no podemos tenerlos allí cerquita para saber cómo están ellos de una forma mucho más personal, pero si utilizamos una videollamada, estamos utilizando las TIC de una forma vinculante. ¿Cómo nosotros fortalecemos ese vínculo de esa manera?
Y asimismo, nosotros vemos que ese estrés que se genera en los niños y esas conductas de llorar, de llamar a los papás, para nosotros a veces como maestros es, vaya, vea el video para que se le olvide, vaya, mire a ver qué hace para tal cosa. Y los papás también, tome el celular para ver si se le pasa, o de pronto tome la tablet para ver qué hace, juegue, busque qué hacer en ese momento para que el niño olvide eso que está sucediendo. Y ahí es cuando nosotros perjudicamos a los estudiantes o perjudicamos a nuestros hijos, porque respondemos de una forma inadecuada en cuanto a la tecnología. Estamos brindando una forma de aprendizaje distinta, una forma errónea. Entonces vemos el aprendizaje como la adquisición de esas habilidades o esos conocimientos a través de la experiencia o a través del estudio. Porque yo puedo aprender estudiando, ya sea en una universidad, en un colegio, en un computador, o puedo aprender a través de la experiencia. Y eso a mí me da la posibilidad de poder saber muchas cosas de las que yo quisiera estar interesado. Entonces, para una persona adulta puede ser un reto, y de hecho para muchos de ustedes se enfrentan a esos retos de poder dominar todas esas herramientas tecnológicas, pero para muchos de nuestros estudiantes eso no es un reto, es algo que ya saben, es algo que ya está allí y es un aprendizaje que no necesitó estudio. ¿Por qué? Porque ya tienen los elementos allí que les permiten a ellos aprender de una forma mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente tienen la herramienta y aprenden. Pero debemos saber que el aprendizaje se produce a lo largo de la vida y es secuencial. Porque nosotros cuando entendemos el proceso del estudiante sabemos que para poder escribir yo necesito antes de saber cómo tomo un lápiz, para poder aprender a correr necesito caminar, para poder acoger un cubierto necesito saber cómo yo tengo ese proceso de agarre y de motricidad fina. Entonces es una de las capacidades que tienen nuestros estudiantes y que tenemos nosotros como seres humanos, principalmente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que hace y el que implica que nosotros realicemos todas esas acciones, ¿no? Si yo me muevo, si yo muevo una pierna, si yo muevo una mano, si yo hablo y no hablo, mi cerebro es el que está allí implicado, porque de esta forma el cerebro es el que manda todas esas conexiones y esos circuitos para que yo pueda realizar ciertas acciones. Cuando no tengo esa capacidad, pues bueno, ya vienen otras cosas y enfermedades que de pronto impiden que eso suceda. Pero nuestros estudiantes vienen de esa manera, vienen ya con un aprendizaje experiencial. ¿Por qué? Porque ya desde mucho tiempo atrás, incluso desde la gestación, van escuchando cosas diferentes, van teniendo relaciones distintas que hagan que ese aprendizaje sea mucho más fácil. Entonces, nosotros podemos estimular el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también podemos facilitar esos estímulos de una forma diferente, una forma quizás errónea o una forma apropiada. Y hablamos de que esos estímulos sean multimodales, es decir, que no tenga yo solamente una indicación que darle yo a mi estudiante, sino que tenga muchas más cosas alrededor para poder dar alguna indicación. Y eso, por ejemplo, lo vemos en nuestro video cuando lo colocamos. Bueno, yo estoy colocando un video, pero entonces yo tengo sonidos, tengo imágenes, tengo de pronto acciones y cosas que hacer, tengo muchas cosas que yo puedo estimular en mi estudiante. Pero entonces, si yo como maestro, después de presentarle muchos videos a mi estudiante, le voy a dar una indicación, pues ya ese es un estímulo, uno, de todos los que él en este momento está teniendo. Y ahí viene cómo juega el temperamento. Si yo a mi estudiante le doy una indicación, probablemente no la va a acatar. ¿Por qué? Porque está con todos estos estímulos que le brindan muchas cosas a él y yo le estoy dando uno, que es una indicación. Entonces aquí es donde yo debo comenzar a saber qué hacer con ese proceso de aprendizaje y generar ese vínculo y esa conexión. Cogerlo, hacerlo a un lado, hacer llamativas esas situaciones que yo le presento para poder aprender y no solamente poner videos todos los días y dejarlo allí, porque allí es donde vemos cómo esas tecnologías utilizadas de la forma inadecuada juegan un papel contrario. Hacen todo lo contrario que nosotros queremos y si nuestro estudiante no capta alguna indicación cuando nosotros estamos mostrando un video, pues es precisamente por eso. O puede que nosotros presentemos videos muy de vez en cuando, pero si nuestros papás están acostumbrando a nuestros niños a tener el celular todo el tiempo allí, al momento de que nosotros queramos algo, ellos van a necesitar mucho más estímulos. Por eso vemos que ellos son muy audiovisuales. Si yo le presento algo, pues no va a ser lo mismo que lo vea, que solamente lo escuche, o tiene que ser algo que lo entretenga mucho para que el estudiante logre captar esa atención ya que él necesita. ¿Listo? Y ahora hablamos de la redundancia intersensorial, que viene de la mano en cómo nosotros hacemos que el proceso de memoria de aprendizaje funcione, cómo nosotros hacemos que nuestro estudiante tenga la atención, tenga la percepción, tenga un aprendizaje, tenga memoria y tenga muchas otras habilidades y capacidades más para poder comenzar con un aprendizaje significativo a través de esos estímulos de los cuales estamos hablando. Entonces nosotros hablamos de cómo nosotros hacemos un estímulo y cómo le hablamos a un niño mediante la televisión, cómo ellos reciben diferentes estímulos y cómo nosotros como maestros involucramos esas TIC, pero también hacemos que nuestros estudiantes tengan esas diferentes interacciones con nosotros, porque yo no puedo encargar a mi estudiante de la clase únicamente con el video. Yo dejo el video y ya, hice mi clase. Eso hacemos en algunas ocasiones. O yo pongo una película y ya, ahí sucedió todo, esa es la clase, esa es la película, porque hoy estamos de pronto haciendo alguna otra actividad y hasta ahí pasó lo que debería suceder en mi clase. Pero si yo de repente voy a procurar que mi estudiante sí tenga interacción, necesito eso. Saber cómo vinculo yo el video con la interacción. Cómo yo hago que un video, que una imagen o que de pronto un juego que yo le esté presentando en un computador, si es posible presentarlo, se una a lo que yo quiero hacer. Y no como yo lo presento y me quedo a un lado viendo yo mismo también el video que traje. Y eso nos pasa en muchas ocasiones. Cómo nosotros hacemos que ese proceso del desarrollo del estudiante se dé de una manera adecuada, procurando que esos estilos de interacción funcionen y no solamente haciendo que las tecnologías simplemente sean fantásticas, mostrando videos, mostrando imágenes, mostrando de pronto muchas canciones y demás, que hasta allí lleguen, que no hagamos nada más con eso, sino cómo utilizamos esas diversas habilidades para poder hacerlo de forma adecuada y poder estar allí presentes con nuestros estudiantes. ¿Listo? Ahora vemos algo que nos habla acerca de el lenguaje, el sueño y el desarrollo socioemocional.
¿Cómo nosotros tenemos eso? A través de la tecnología. Como nosotros sabemos que ese lenguaje, ese sueño y eso que nosotros presentamos en cuanto a nuestro desarrollo con los estudiantes puede influir dentro del proceso del desarrollo del lenguaje. Nuestros estudiantes o nuestros niños en sus primeros años de vida comienzan a ser muy auditivos y muy visuales. Ellos tienen ese vínculo con sus cuidadores o con su mamá y en sus primeros años responden a todo ese proceso de aprender. Cómo yo aprendo a hablar, qué escucho, qué no estoy escuchando, y de ahí ustedes también como mamás y quienes son mamás también se van a dar cuenta en ese proceso qué cosas hacen que mi hijo se interese en cuanto a los sonidos o en cuanto a las imágenes. Y también se dan cuenta durante ese proceso cómo nosotros identificamos que algún niño puede no ver o puede incluso no escuchar. Entonces, parecen cosas como tan pequeñas y tan básicas, pero dentro del proceso de crecer, cuando empiezan a ya tener sus primeros meses, a gatear, a reaccionar ante diferentes sonidos y lenguajes, sabemos que nuestro niño puede oír o no puede oír. Yo lo hablo por experiencia con mi hermana menor, ella tiene implante coclear, y a los 8 meses se dieron cuenta que ella no oía. ¿Por qué? Porque mi abuelita decía, no, es que con las gemelas yo colocaba las ollas y el ruido le gustaba, le hacía sonreír, hacía caras, no les gustaba, pero a ella no pasaba nada, era completamente indiferente a esos sonidos. Entonces de ahí vemos que algo sucede, no es que tampoco ha empezado a emitir ningún sonido, no hay balbuceos, no hay nada, algo sucede. Y de ahí nosotros partimos de ver qué pasa con ese lenguaje que tienen nuestros niños. Porque a partir de ese primer año es cuando esa interacción que realiza con los papás o con las mamás o con todo su entorno familiar hace que nuestros niños comiencen a hablar, que tengan balbuceos, que tengan un tono adecuado, que hablen muy duro, hablen muy bajo. ¿Por qué? Porque somos, en fin, todas esas características que tiene nuestra familia. Y de allí también es importante cuando le decimos a los papás, papá, yo sé que usted quiere mucho a su hijo, es su hijito, es su hijita, pero por favor háblele de forma clara. Porque muchos de nuestros niños pueden tener problemas de lenguaje, sí, pero muchos otros no deberían tenerlos y los tienen porque los papás hablan de la forma inadecuada, que le dicen niño, que sí que es chiquito, que le hablan con palabras que no deberían, que utilizan palabras diferentes, que utilizan cosas que no, bueno, en fin. Y hay muchos niños que tienen dificultades para hablar, tienen dificultades en el lenguaje debido a eso, no porque tengan algo que fortalecer en cuanto a terapias y demás, sino porque simplemente los papás no hablan de forma clara porque son pequeños. Entonces, ahí vemos esa diferencia. El niño que habla muy claro desde pequeño, que puede pronunciar la R, que puede pronunciar la L, que puede pronunciar muchas palabras sin dificultad, el que tiene la dificultad porque algo en sí debe pasar, y el que definitivamente habla así porque sus papás están en ese proceso. Y porque el niño es grande, pero aún así los papás siguen así, hablando en ese tono y haciendo que el desarrollo del lenguaje del niño no sea el más adecuado. Entonces, a partir de los 2 o los 3 años, eso se va dando. Cómo yo empiezo a hablarle a mi hijo y cómo yo hago que mi hijo comience a formar esas primeras palabras que yo establezco con mi hijo. Ahora, vemos que las nuevas tecnologías particularmente sí tienen esa capacidad de favorecer o de influir en que ese lenguaje pueda fallar. Entonces nosotros tenemos muchos medios audiovisuales, tenemos libros también que pueden nuestros niños leer, tenemos videos, tenemos audiolibros o tenemos también imágenes, cuentos y muchas cosas que tengan un efecto diferente en ellos y que hacen que nuestros estudiantes puedan mejorar ese lenguaje y fortalecerlo. Pero también vemos lo que decía Sujei, sí, estamos todos en una reunión, cada uno tiene su celular y ya no interactuamos, ya no hablamos. Y eso pasa con nuestros niños cuando nosotros le damos el celular a ellos. Sí, yo le dejé el celular para que no llore, para que se distraiga, para que mire a ver qué hace en ese momento mientras yo estoy ocupada, pero con frecuencia vemos que se utiliza el celular para aislarse. Como yo tengo mi celular acá, me aíslo por completo y puedo estar reunida con muchas personas, pero yo no tengo ningún tipo de interacción con las personas. ¿Por qué? Porque los niños se aíslan o porque yo mismo, como papá y como profe, estoy permitiendo eso. ¿Cómo lo permito como profe? Muchos profes colocan muchos videos al día, muchos videos, y las clases se basan en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer silencio para ver el video, hacer silencio para ver la película, hacer silencio para escuchar, hacer silencio para tal cosa. Y no permitimos que ese desarrollo del lenguaje se dé de todas las cosas que nosotros tenemos que conversar con las demás personas. Entonces, si nosotros utilizamos esa tecnología con una mayor calidad de uso, sabemos que nosotros la utilizamos para poder fortalecer el lenguaje, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos que la tecnología la involucramos con ciertas interacciones que hacen que nuestros estudiantes comiencen a hablar. Como yo permito que mi estudiante a través de esto que yo le mostré pueda decirme muchas cosas, pueda crear, pueda imaginar, pueda utilizar toda su capacidad de imaginación para poder hacer un análisis de lo que vi, de lo que realizamos, de lo que vamos a hacer. Si vimos un video, ¿qué hago yo después del video? O si yo presento y ya, o si yo utilizo una imagen o utilizo un juego, debe tener un fin y un significado. Y desde allí vemos que ese lenguaje se puede fortalecer por medio de la tecnología si uno lo asocia de una manera significativa, pero también va en qué tiempo va. ¿Cómo yo hago ese uso de esa tecnología? Porque el exceso del tiempo de la tecnología hace que nuestros niños también no tengan una buena experiencia. Y al no tener una buena experiencia, hacemos que el desarrollo que tenga de su lenguaje, pues ahí esté, mucho más tiempo aislado, mucho más tiempo aquí, en mi lugar, con mi celular, con mi tablet o con mi computador, pero con menos interacción con las demás personas. Y de ahí ya partimos que el desarrollo del lenguaje de nuestros estudiantes va a fallar. Y es primordial de aquí en adelante para todo, para leer, para escribir. Hay muchos niños que saben leer, pero escriben como hablan. Entonces, ahí es cuando se les dificulta por completo el aprendizaje. El sueño es sumamente importante, no solo para los niños, sino para nosotros como adultos, porque nosotros también terminamos completamente agotados. Y algo que una profe nos decía en la universidad, el sueño nunca se va a recuperar, nunca. Todo el sueño que nosotros perdemos, se pierde. Nunca lo vamos a poder recuperar. Y yo puedo estar muy cansada y decir, no, es que hoy tengo el tiempo para dormir 2, 3, 4, 5 horas, pues sí, estoy dormida, descanso,
pero realmente nunca voy a recuperar ese sueño que perdí. Y eso también pasa con nuestros estudiantes, porque el sueño está asociado a toda esa actividad motora y el desarrollo que el niño tiene en sus primeros años de vida, pero es primordial que tenga el descanso suficiente. Durante la infancia tenemos unas horas de sueño diferentes, porque nuestro ciclo de sueño es diferente, el de la infancia al de los adultos, y los niños deberían tener un tiempo diferente para poder dormir. Pero entonces, si nosotros consideramos que dejamos el celular, que lo tenemos al lado de la cama, que lo utilizamos en cualquier momento, esas horas de sueño que no se han respetado con los niños se van a perder. Y eso tiene como consecuencia que no él tenga un niño una hora de sueño reparadora. Entonces, los sueños de los niños, el sueño debería ser de 5 o 6 años, más o menos 10 horas. Deberían dormir los niños 10 horas. Pero mientras nosotros esperamos a que el niño se duerma y le damos el celular y estamos allí esperando a que los niños tengan allí un elemento diferente para ver si se duerme, tenemos las pantallas, todo eso hace que nuestro niño no tenga un sueño reparador. Y todo lo contrario. Allí nosotros sabemos que la sobreexposición que tenemos a esos medios digitales, así sea la televisión que está a metros de nuestra cama, toda esa exposición de luz, esa exposición de las pantallas, ese límite que no se tiene en cuanto a la tecnología, haga que nuestros niños no tengan un sueño reparador y que al contrario, tengan muchos problemas que va a funcionar y van a verse mucho tiempo después, y no solamente en el momento. Entonces, hay un estudio en Hong Kong que decía que los niños en edad preescolar, por cada hora adicional, porque deberían estar como máximo 2 horas diarias en un dispositivo, por cada hora adicional en un dispositivo, pierde un promedio de 11 minutos en tiempo de sueño reparador. Entonces, si nuestros niños están mucho más de ese tiempo, vamos a saber que el sueño que ellos van a tener no va a ser reparador y el sueño le permite a un ser humano regenerarse completamente para continuar el otro día. Entonces, al siguiente día que nuestro niño no ha dormido, va a afectar el rendimiento escolar, va a afectar la regulación del tiempo, no va a estar de buen ánimo, y así como nosotros. Si yo no duermo, pues no estoy de buen ánimo, no voy a aprender de la forma en que quiero, voy a estar de mal genio, no voy a tener funcionando todo mi cuerpo como debería ser. ¿Por qué? Porque tuve un uso excesivo de pantallas y porque toda esa radiación, la luz, las horas y demás que tengan esos dispositivos tecnológicos hacen que mi función cerebral disminuya. Y así yo hago que ese sueño no se dé y que al contrario, al día siguiente, a pesar de que duerma un poquito más, no funcione mi cuerpo como debería funcionar. Entonces acá es necesario ver cómo nosotros sabemos que esos límites se van a condensar y que yo sé que mis niños deben tener, sí, pues sí, pueden utilizar las pantallas y demás, pero como yo también le enseño eso a nuestros padres de familia, porque al fin y al cabo los papás no sufren las consecuencias al día siguiente. ¿Quién sufre las consecuencias al día siguiente si los papás no tienen esas pautas importantes con los niños? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen dificultades de aprendizaje? Los niños. ¿Pero quiénes van a tener un niño cansado, un niño agotado, un niño quizás irritable, un niño que no quiera nada, un niño de mal genio? Nosotros. Somos nosotros quienes pagamos esas consecuencias y quienes intentamos hacer que el aprendizaje sea significativo, pero que puede que no se dé. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos que impiden que eso suceda. ¿Listo? Ahora vamos con el desarrollo social y emocional. Porque las nuevas tecnologías están presentes en nuestra vida, ¿no? Pero en nuestros niños están desde el nacimiento. Nosotros ahorita decimos, bueno, estamos aprendiendo a utilizarlas. Yo no nací con las tecnologías, yo de hecho utilizaba disquetes en el colegio, yo utilicé disquete, foro y demás, y fui viendo cómo esta tecnología avanzó tanto que cada vez iba siendo mucho más fácil, más chévere y pues más emocionante de hecho de utilizar. Pero nuestros niños no. Ellos ya nacieron con la tecnología, desde el nacimiento ya saben lo que es un celular, nunca supieron lo que es una USB o un CD, eso no, realmente para ellos eso es algo que no se usa. Y nosotros vemos que a través de todo ese proceso que ellos tienen y ese contexto en el que ahora están desarrollándose, esas habilidades socioafectivas se han perdido. Si nosotros vemos que nuestros estudiantes están allí encerrados y en diferentes momentos no les permitimos desarrollarse, no les permitimos interactuar y no les permitimos tener todos esos lazos y vínculos afectivos con sus compañeros o con las demás personas, nuestros niños pues sencillamente van a tener mucha debilidad en cuanto a eso. Entonces un efecto del mal uso de la tecnología en una edad temprana y en nuestros niños es abusar del tiempo de uso de esas tecnologías. Entonces no quiere decir que yo me siente y diga voy a ver 1 hora de televisión, luego voy a jugar 2 horas en el celular, pero entonces luego paso otra hora a la tablet o al computador, porque pues es diferente aparato, ¿no? Realmente son pantallas, todas son pantallas. O yo le enseño a mi hijo a utilizar hoy el teléfono, mañana la tablet, pasar al computador y pasar al televisor, pero usualmente nosotros tenemos el televisor casi todo el tiempo. Y con el televisor está el celular. Y si no está el celular, entonces hay muchas otras cosas que estimulan de manera constante a mi estudiante y hacen que el niño tenga un control de todo a través de ahí. Porque nada más lo regula. ¿Qué lo regula? El computador. ¿Qué regula el niño? El celular. Y como dice Jamie, dejamos de lado esas cosas que tenemos en cuanto a nuestro desarrollo social y emocional y perdemos ese autocontrol de saber que estamos aquí, pero que ahora no sabemos qué hacer afuera. Yo no sé cómo interactuar, no sé cómo hablar con las personas, no sé cómo de pronto ir y establecer una conversación, me da pena, me da temor, pero eso también hace que se dé a partir de ese uso ahí cercano a tecnología sin hacerla más visible, sin hacerla de forma adecuada, para que la familia sepa que ese uso racional de la tecnología pueda tener ciertos valores, sepamos que tiene riesgos, porque pues obviamente todo tiene riesgos, pero que si nosotros lo utilizamos de la manera adecuada, nuestros niños en sí podrían hacer un desarrollo mucho más viable para ellos, más confiable, más tranquilo, y que puedan ellos comprender que el tiempo con la familia debe ser de calidad, porque yo puedo estar con mi mamá al lado y ya. Puedo estar con mi tío, con mi primo, con mi hermano, y hasta ahí sucedió todo. Entonces, si yo hago ese vínculo con mi niño y con mi estudiante, porque también va del estudiante, hay muchos niños y uno ve esa forma de hablar, ¿no? A pesar de que tenemos niños de 5 años, está el que no habla, el que nunca sabe nada, no da razones, está la que da razones tal cual, y está la que definitivamente, o el niño que definitivamente dice cosas que uno dice, este niño, ¿de dónde aprende tantas palabras? Profe, yo soy ansiosa. ¿Yo quién te dijo que eras ansiosa? Profe, perdóname, yo llegué tarde, pero me quedé dormida. O el niño que dice, llega la mamá una vez y me decía, profe, es que tuvimos una cita médica y nos demoramos. No, profe, eso es mentira, eso no es verdad.
porque los niños tienen esa capacidad de poder socializar y contar todo, y lamentablemente para los papás es así. Todo lo que nosotros vemos y sabemos de los niños, pues es porque los papás hacen y los niños van contando, pero ahí es donde vemos cómo ese desarrollo hace que dentro de lo que yo hable y comunique con mi hijo, yo le puedo enseñar a comunicar, valga la redundancia, esas cosas tan importantes. Como un niño de 5 años tiene la capacidad de decir, profe, en este momento me está cuidando mi abuela porque mi mamá está en cuarentena. ¿Y qué es la cuarentena? Es que mi mamá está en cuarentena porque acabo de tener un bebé y las mujeres necesitan un tiempo para poder sanar, entonces ella solamente puede dedicarle tiempo a mi hermano. Una niña de 5 años hablando de esa manera, ¿qué pienso yo? ¿Cómo le habla a la mamá? ¿De qué forma le habla la mamá y el papá para explicar ese tipo de cosas? ¿Y de qué forma fortalecen ese vínculo con ellos para que ellos puedan comunicar ese tipo de cosas? O simplemente los que no saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hace falta esa comunicación. Y ahí es donde venimos a culparlos. Es que mi hijo no me cuenta nada. Es que mi hijo no me dice. ¿Pero cómo? Si yo le doy el celular, si yo no le pregunto, si yo lo dejo, o simplemente yo mismo le doy las respuestas, que esos son los otros papitos, que preguntan y el niño no acaba de responder cuando el papá ya le está diciendo lo que sucede. Entonces ese desarrollo social y emocional sí se ve sumamente afectado desde los primeros momentos en que nuestros papás no ponen ese límite para poder tener una interacción con su familia de calidad y en cantidad, al fin y al cabo, porque pueden ser un día de calidad, pero un día al mes no funciona porque no es algo significativo para mis niños.